Hola, ¿qué tal? Los saludo por acá el Dr. Montero, bien feliz de compartirles un nuevo video. Dental Family. Hoy corresponde un contenido bien importante para mí, bien importante para nosotros, y es que estuvimos dedicando alrededor de 24 horas para temas laborales, para temas de conseguir trabajo. Así que se podrán imaginar que en los próximos minutos vamos a estarles exponiendo, documentando y contándoles un poco sobre cómo nos fue en esta jornada. Así que acompáñenos. Todo comenzó los otros días bien tempranito en la mañana cuando yo me disponía a acudir a algunas entrevistas de trabajo que yo estuve organizando desde que estaba en Cuba. Estas entrevistas, por supuesto, estaban relacionadas con mi profesión, la odontología, porque muchos de ustedes saben las ganas que tengo de sentarme nuevamente en un sillón y atender a mis pacientes. Aquí les comparto unas pocas imágenes de precisamente una de ellas que estuvimos visitando, ubicada en una parte de Panamá que se llama Clayton. Y sí, tengo que decirles que al menos en el día de hoy no pude enfocarme en grabar todos los sitios, todas las propuestas de trabajo a las cuales fuimos, porque ustedes saben que en este tipo de entrevistas uno tiene que estar lo más concentrado y enfocado posible. Así que se podrán imaginar que a veces no tenía ni cabeza para encender la cámara del teléfono o la cámara. Además de que en estas clínicas no está permitido las grabaciones. Es un sitio, como ustedes saben, bien privado con esos temas. Ahora, mientras sí les comparto unas imágenes de una pequeña visita a parte de los supermercados y las tiendas que se encontraban en esta zona, les comento a modo de chisme que al menos en todas las clínicas que estuvimos visitando me encantó la experiencia, la acogida fue fenomenal, con un trato increíble, pero ustedes saben, como siempre me gusta decir a mí, siempre hay un pero en la vida del cubano. Los resultados podemos decir que no fueron del todo favorables, porque ya les regalo el dato y les adelanto que al menos la profesión de dentista de odontología en Panamá está restringida. ¿Qué significa esto? Que solo exclusivamente ciudadanos panameños pueden ejercer esta profesión dentro del país. Esto aplica a otras profesiones dentro de lo que es como tal el campo de la salud, entre otras profesiones que no tienen que ver precisamente con la salud. Pero lo que sí nos dio un poco de aliento es que siempre hay una manera de seguir adelante y mientras tú te propongas algo, olvídense de eso, que siempre en algún momento lo vas a lograr. ¿Qué les quiero decir con esto? Que hubo una pequeña brecha respecto a alguna vacante que no necesariamente tiene que ver con sentarse en un sillón y ejercer la profesión como tal, que puede servirme de alguna manera para conseguir un trabajo dentro del mismo sector. Un poco desalentados, decidimos no parar porque dedicamos este día exclusivamente a esto. Y yo no vine a Panamá solo. Somos 3 personas que estábamos consiguiendo trabajo. Se podrán imaginar que los 3, incluyéndome, a esa hora fuimos a uno de estos sitios donde imprimen para imprimir el currículum vitae de cada uno. Y entonces luego tomamos un Uber, varios Uber. Pegamos o entregamos este documento personal de cada uno en tantos centros que no les puedo explicar. Yo creo que perdí la cuenta de realmente a todos los lugares que fuimos. Fuimos a diferentes McDonald's, fuimos a Subways, fuimos a algunos centros que nos recomendaron seguidores panameños relacionados con cuidados a personas de la tercera edad. Vimos varios anuncios en una página que es muy utilizada en Panamá, que se llama Encuentra 24. Ahí vimos algunas ofertas de empleo bien cercanas a nosotros. Yo agradezco de toda esta experiencia es lo muy rápido que nos pudimos mover a través de este medio de transporte conocido como el Uber. El Uber llegaba súper rápido, era súper barato y nos daba esa posibilidad de movernos en cuestiones de minutos. Al momento de edición y publicación de este video, puedo decirles que aún estamos en esa ardua tarea de lograr encontrar trabajo. Entonces yo aprovecho estos minutos para decirte tú, seguidor, persona que conforma esta comunidad, esta Dental Family que me estás viendo ahora, me ayudarías un montón si me escribes a este correo que aparece en pantalla o a mi Instagram personal, Jonix2. ¿Y por qué te pido que me escribas? Simple, por si tienes alguna oferta de trabajo, alguna vía que nos pueda facilitar a nosotros
encaminarnos con temas laborales, te lo voy a agradecer un montón porque ahora mismo estamos en esa fase de recién llegado de lograr trabajar en lo que sea. Ese día, vaya, les podemos decir que caímos muertos en cama, pero después de casi todo un día de aquí para allá, de allá para acá, entrega currículum, busca tal oferta, busca cualquier anuncio que hay en internet. Bueno, almorzamos súper tarde ese día y la propuesta que tomamos para almorzar fue primero visitar Albrook por primera vez. Y sí, no se adelanten porque más adelante, no sé si en este canal secundario o en el principal mío, Jonix2, ya les estaré publicando nuestra experiencia en este centro comercial o en este mall. Lo que sí les puedo mostrar en este video es que tomamos precisamente un centro gastronómico, un restaurante que forma parte de este complejo para almorzar ese día, conocido como el Trapiche. Oiga, qué delicia todo lo que estuvimos probando ahí, continuando esa degustación del sazón panameño, porque sí, evidentemente uno siendo recién llegado, extranjero, turista, a un país que no conoce, por supuesto quiere probar su cultura. Puedo decirles que almorzamos riquísimo ahí, todo tenía tremendo sabor y créanme que valió la pena. Así que si usted de casualidad está cerquita de Albrook Mall, lugar que siempre va uno a hacer compras, no deje de pasar por el Trapiche si tiene hambre porque créeme que merece la pena. ¿Vamos a desayunar o no? Qué rico huevo con tocino, jamón y chorizo. Me partió porque esa vida de helado venía con una bomba. A probar chicharrones por Belly panameños. Qué rico. Están especiales, para que sepan. Los camarones aquí. Nos pone otra racioncita. Sí. Gracias. Bueno, pedimos aquí camarones empanados, que aquí le dicen apanados, puerco asado, papitas y mi mamá pidió pechuga. Pechuga con bacon y con salsa dulce, creo. Sí. Y todo se ve exquisito. Vamos a ver los camarones. ¿Qué sabor tienen los camarones? Frijoles. Allá van así. ¿Te lo entiendo? 2 pesos, Sí. 2 pesos, no 1. Según es 1 y pico, 2 y pico. Por ahí, Según- sí. Está igual. Según el frijol que sea. Sí, no me acuerdo, yo compro, pero hace rato como no voy a la tienda, estoy perdido. Mira esto. Mira, ¿Qué? le dicen chichicano rojo. ¿Ese es carita? Y este es el carita de nosotros la brujería, ¿eh? Sí. Voy a llevar a uno para la ¿Verdad brujería. que es chiquitico? Ese es el carita. Frijol chiricano rojo. ¿Viste cómo le dicen? Y el frijol con el colorado. Pero que Unas Oreos, por tu madre. Esta mayonesa es buena. Pero no, se tiene un color más extraño, está válida. sí, esa es buena. Esa es la que lo he visto por ahí. Oye, vamos a Yogur a desayunar. Sí. Del mundial. Mira, estos cuestan menos, ¿eh?
8 pesos los dos. Y esto es 100 pesos, ¿no? O son ideas mías. O es este solo 125 o es este. Es este solo. Me di cuenta que separado uno cuesta 6 y entonces juntos cuestan 8 o 9 pesos. Yo creo que Si quieres. Familiarizándome un poco con las frases panameñas, hay una que me encanta, que sí, hay una que me encanta de cuando yo digo gracias me dicen a la orden. Me gusta mucho eso. Me he dado cuenta que también aquí son muy consumidores de coco, o el arroz con coco, de maracuyá, de piña, también de kiwi, que logré probar el kiwi por primera vez aquí en Panamá, y de muchos jugos concentrados, ¿saben? Para nosotros es algo divino el hecho de lograr probar jugos así de la fruta, porque en Cuba ya no hay ni fruta y la que hay ni sabe nada. Las típicas empanadas de maíz que las logré probar, o sea que degusté bastante de la gastronomía panameña. Aquí viendo las marcas panameñas como Bonlac, que creo que es panameña, especial todo, la verdad. La marca Estrella Azul también nos gustó la calidad de los productos, sobre todo los lácteos. Y bueno, esa fue nuestra experiencia por el día de hoy. Déjenme en la parte de los comentarios sus opiniones al respecto, alguna recomendación, algo que me quieran decir relacionado con el tema que estuvimos debatiendo en este video, que se los voy a agradecer un montón. De hecho, aprovecho este final de este contenido para darles las gracias a todas esas personas que han estado ahí constantemente en cualquier plataforma, en cualquier aplicación de mensajería, dándome apoyo, dándome consejos, recomendaciones, sitios para visitar. Todo eso lo estoy agradeciendo un montón porque no saben lo difícil que puede llegar a ser comenzarse a encaminar en un país donde verdaderamente tú eres recién llegado. Y es ese nuevo comienzo, ¿sabes? Como decimos aquí en Cuba, que vuelves a nacer, que empiezas desde cero. No saben lo mucho que agradezco todo lo que están haciendo por mí. Entonces, nada, gente. Me despido. Hasta el próximo video. Los quiero un montón. Y hasta la próxima.